Buenas tardes. Han pasado ya 2 minutos. Yo creo que por deferencia a los que están siendo puntuales podemos ir arrancando con las presentaciones y así el que se apunte un poquitín más tarde, bueno, pues no se pierde gran cosa. Por mi parte, deciros, soy María Luisa Merino, represento en este evento a la ARC, la Asociación Española de Expertos en Relación con Clientes. Y es un webinar pues que nos interesa especialmente, nos interesa haberlo hecho y nos interesa haberlo hecho con quien lo vamos a hacer, que es Extendo. Es una empresa miembro de la ERC, pero tiene unas características muy especiales que hace que sean, bueno, pues muy conocedores de todas las diferentes circunstancias de las que vamos a tratar hoy. Extendo es una empresa que tiene más de 20 años de historia, me parece que son 22, si no ahora me corregirán mis contertulios. Y sobre todo lo que tiene muy especial es que está presente en más de 25 países. Y por supuesto esto les lleva a tratar diferentes idiomas. Y luego también tienen otra peculiaridad, que es que no tienen miedo, si me permitís la frase, a trabajar con pymes, que es algo que normalmente, bueno, pues en el mercado no es tan sencillo, porque grandes empresas buscan grandes operaciones y claramente la escalabilidad en las pymes pues suele ser más complicada. Entonces Extendo es una empresa que no tiene miedo, que no le tiembla el pulso para coger operaciones o empresas de otros tamaños. Con lo cual, bueno, pues como digo, muy contentos de estar en este webinar tratando este tema con nuestro partner esta tarde, que es Extendo. Como representantes de Extendo tenemos a dos estupendas personas que os voy a presentar. Está Francisco Eliasen, que es Growth and Operations Manager en el grupo Extendo. Hola, Francisco. Buenas tardes, María Luisa. Muchas gracias por la introducción y como menciona, todo perfecto con Extendo. Llevamos más de 22 años ayudando a crecer a empresas dentro de estos rubros, ¿no? Y durante esos 22 años nos hemos dado cuenta de que el crecimiento empieza desde lo más pequeño, ¿no? Y de ahí que queramos hablar un poquito hoy de la externalización y sobre todo cómo podemos ayudar a empresas a seguir creciendo. Por ese lado también tenemos a Gonzalo Soto, que es nuestro experto manager de operaciones y workforce, que son unos rubros muy difíciles de combinar, pero él consigue llevarlo adelante. Y le dejo un breve espacio por aquí. Bueno, gracias María Luisa, también súper contento de estar acá contigo. Gracias Fran, la verdad que mejor presentación no podría haber tenido por parte de ustedes dos. La realidad es que también dentro de lo que es la empresa nos posicionamos como socios estratégicos, ¿sí? Más que como con la visual de proveedor cliente dentro de lo que es Extendo, porque ayudamos a crecer en este mundo que realmente está súper globalizado y más con todos los cambios que hemos tenido, sobre todo en post pandemia, ¿no? Que eso te lleva a querer tener una escalabilidad quizás mucho más rápida y eso nosotros lo podemos dar con nuestro talento sin frontera y ayudando, como tú decías también, no solo quizás a las grandes empresas, sino a las pymes a poder potenciarse y poder abarcar todo lo que es eh, sus clientes o sus diferentes rubros, ayudando, ¿no? a la mejora continua, sobre todo. Así que súper contento de estar por acá. Fenomenal. Pues muchas gracias, Francisco. Gonzalo. Yo no sé, vamos, tengo varias dudas y varias cosas que tratar, varios puntos que creo que se pueden tratar, pero si os parece, os dejo primero a vosotros y luego lo que vaya quedando un poco en el tintero, para llegar a un orden un poquito más claro. Dejo primero que Francisco arranque, que nos vaya contando. Luego, Gonzalo, también sigues tú, si te parece, y algún tema que tengo yo por aquí apuntado que a lo mejor se quede, pues os voy preguntando. ¿Os parece? Perfecto. Más que perfecto. Entonces, vamos allá. Arrancamos con nuestra pequeña presentación hoy. No queremos robarles mucho tiempo del día. Sabemos que el tiempo es muy valioso también. Y en este webinar vamos a estar tratando una visión de helicóptero de lo que son las diferentes estrategias de externalización internacional y nacional a día de hoy y un poquito los procesos de mejora y las diferencias entre cada uno de los puntos. Si me permiten por aquí, pues tenemos los diferentes modelos actuales, que son los más comunes. Estamos trabajando el offshore,
el nearshore y el in-house, ¿no? Que por todos es bastante conocido. Vamos a abarcar temas como el por qué las empresas tercerizan sus operaciones y también qué beneficios puede llegar a tener. Dentro de estos rubros, el contexto actual que tenemos, como bien mencionó Gonzalo antes, es que las empresas están diversificando su externalización mucho. Hay ciertos procesos que han cambiado mucho en los últimos 5 años. Todos sabemos, pasó el tema del COVID, las empresas tuvieron que adaptarse rápidamente, pero también tenemos otras muy importantes fuentes de cambio, ¿no? Como son, por ejemplo, los tan famosos agentes de IA que están abalanzándose sobre el mercado últimamente. Entonces, esto puede tener una fuerte expresión sobre el mercado actual de externalización y cómo podemos llevar un negocio a ese punto, ¿no? Es lo que hablamos nosotros de la combinación híbrida de un agente humano y un agente de inteligencia artificial, por ejemplo. Nos deja estar en la vanguardia de la tecnología, respetando también el calor humano que tanto buscamos en todas las conexiones, ¿no? La externalización estamos viendo que ayuda mucho en ese punto actualmente, ya que nosotros, las empresas que nos dedicamos a esto en el día a día, intentamos estar a la vanguardia de la tecnología relacionada a lo que viene a ser todos los procesos de atención al cliente, recobros, back office y todo lo que podamos hacer para estar un poquito por delante, ¿no? Dentro de lo que vienen a ser los beneficios típicos de una externalización, nosotros vemos 3 puntos que recurren mucho, ¿no? Tenemos la escalabilidad operativa, la optimización continua de costos y, esto es un punto muy importante a nivel legislativo, la transferencia de riesgos, ¿no? Es algo que nosotros vemos que te puede ayudar a crecer muy rápido porque al final un BPO o un partner de tercerización está listo para crecer contigo desde el minuto 1. Entonces, la escalabilidad operativa no depende de un departamento de recursos humanos o de que los papeles salgan a tiempo, ¿no? Es simplemente hacer un pedido, como diríamos. Sí, y ahí sumar, perdón Fran, pero sumar también algo y complementando en cuanto a transferencias de riesgos, y más desde el aspecto operativo, nos pasó hace poco que hubo un apagón masivo en España. Imagínense que todas las operaciones de una empresa hubiesen estado concentradas en esa sola región. ¿Sí? Básicamente se queda sin la atención, digamos, los clientes o de repente sin realizar determinadas transacciones. Entonces, en cuanto a los riesgos, realmente son múltiples de tener en un mismo lugar la operación y es algo que eso se puede solucionar fácilmente y además proporciona no solo la escalabilidad de la que estamos hablando en cuanto a hacer crecer el negocio, sino también una optimización o una eficiencia dentro de los costos operativos, ¿sí? Porque también tenemos, y no debemos de olvidar, que hay determinados costos implícitos al momento de realizar la contratación de nuestros colaboradores dentro de las empresas, ¿sí? Como por ejemplo temas de licencias por vacaciones, bueno, todo lo que son aquellas ausencias que se pueden llegar a presentar, normal, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y eso, en definitiva, que lo vamos a hablar un poquito más en profundidad en las siguientes slides, pero en definitiva eso es todo absorción que lo puede estar, se puede estar trasladando a lo que es el BPO o al terciarizado, ¿verdad? Exacto. Ahí, como menciona Gonzo, lo que vemos nosotros es que un modelo seguro de negocio es el que combina un nearshore y un offshore. ¿Por qué? Nos quitamos las regionalidades. Las operaciones están un poquito más distribuidas y mantenemos una seguridad operativa, ¿no? Esto nosotros lo vemos como una optimización continua de costo, teniendo la seguridad operativa como respaldo, ¿no? Es algo que dentro de un proceso de externalización vemos muy importante y no tener todo distribuido en un solo centro, ¿no? Es un error que se suele cometer muy a menudo, pero nuestros 22 años de experiencia nos dicen que hay que distribuir un poquito todo, ¿no? De ahí vamos a pasar a lo que son los modelos de externalización más típicos, como venimos hablando hasta ahora. El offshore es el que todos conocemos como enviarlo al país más lejano que encontremos. ¿Qué hacemos con eso? La verdad es que encontramos costos
muy bajos comparativo a un modelo in-house o un modelo nearshore en el mismo país, por ejemplo. Tenemos el ejemplo de España, estamos muy acostumbrados a tercerizar hacia Latinoamérica. Eso podemos decir que es un offshore muy típico español y lo vemos también en las empresas estadounidenses diversificando sus servicios hacia Filipinas, por ejemplo, ¿no? Eso podríamos decir que son los modelos offshore más comunes a día de hoy dentro de la industria del BPO. Lo que tenemos sobre todo con este modelo es un ahorro muy considerable en los costos operativos, ¿no? Tiene otros inconvenientes, que hablaremos un poquito de ellos más adelante, pero sobre todo tenemos las diferencias horarias y las diferencias culturales, ¿no? Que al final pueden ser baches muy importantes en una relación a largo plazo. Con el modelo de nearshore tenemos ventajas y desventajas también. No todo es perfecto en este mundo y lo que trabajamos son más países cercanos o regiones cercanas con otra fiscalización, por ejemplo, ¿no? En España tenemos el ejemplo de Canarias. Simplemente en regímenes tributarios tenemos diferencias importantes que a final de mes tienen importancia, ¿no? Entonces estamos viendo compatibilidades horarias. Sobre todo buscamos que estemos en un margen como mucho de hasta 7 horas de diferencia para poder tener un cierto overlap con el equipo responsable dentro de la empresa contratante, ¿no? El modelo in-house es el que todos conocemos, que es todo está dentro de la misma empresa y todo el mundo reporta a un gerente interno de marketing, de comunicaciones, de call center, y la empresa es encargada de todo, ¿no? Se encarga de todas las cargas sociales, las licencias, es la opción con costos más altos y tiene más carga, ¿no? La parte híbrida es la que venimos trabajando últimamente como especialidad y es donde podemos sacar diferentes modelos según las necesidades específicas actuales del negocio. Permite, la verdad, que optimizar los beneficios de cada modalidad según el tipo de operación que se necesita en ese momento, ¿no? Por ejemplo, sacar un pico de negocio al offshore durante una temporada de altas ventas, como viene a ser en noviembre, ¿no? Esas son ventajas que vemos muy interesantes a largo plazo y ofreciendo una flexibilidad más grande de cara al cliente final. Es un modelo que vemos que está funcionando muy bien a día de hoy. Sí. Em, Complementando también esto que comenta Fran, ¿verdad? Realmente los modelos, digamos, se tienen que ir adaptando al negocio de cada uno, ¿sí? Y eso es también lo que buscamos dentro de Extendo como compañía, poder nosotros adaptarnos a lo que deben hacer nuestros socios estratégicos, nuestros socios, para poder ayudarlos a mejorar, como decía anteriormente, ¿no? No hay, creemos que no hay un modelo por excelencia, sino que lo que sí se tiene que tener en cuenta es realmente saber cuál es el negocio, conocer el negocio realmente, para poder identificar cuál es el mejor modelo en base a eso. Y algo que nos pasa mucho también, que a veces se toman decisiones en juntas directivas de, bueno, vamos a terciarizar determinados aspectos de la compañía o todos, pero no se tiene en cuenta que hay determinadas reglas o pasos, por así decirlo, a seguir, que hacen que esa externalización salga bien, ¿sí? Porque puede ser que no salga correctamente. Y una de las cosas es el nivel de compromiso, por ejemplo, y eso lo vemos mucho, que a veces llegamos a reuniones y no está del todo definido, y es importante, es el nivel de compromiso o involucramiento que necesitan esos clientes para sus BPO, ¿sí? Hay como por ahí 4 niveles en cuanto a nivel de involucramiento, ¿sí? Desde el que vamos desde el más básico hasta el más complejo, dentro de ese más básico, que es el, por así decirlo, y entre comillas básico, ¿verdad? Porque en definitiva están entregando lo más precioso que tiene una compañía, que son los clientes, a nosotros u otros BPOs. Y el nivel, digamos, de entrada, de involucramiento, es el nivel de ejecución, ¿sí? Ese nivel de ejecución es el cual es la atención directamente y, bueno, llegar a determinados objetivos o determinadas métricas, como puede ser el SLA, el AHT, NPS o CSAT, ¿sí? Dependiendo de lo que obviamente responda la empresa y los KPIs que tengan. Pero conforme se vaya viendo qué tarea es la que hay que realizar y
qué modelo de negocio hay, se puede ir complejizando un poco más hasta llegar, por ejemplo, a una colaboración estratégica, ¿sí? Que esto es directamente participar en lo que es el diseño de la atención, contribuir de repente con insights para poder generar procesos dentro de la compañía y poder ayudar a de repente mejorar la usabilidad de una aplicación o la usabilidad de un sitio, ¿sí? Entonces, eso es súper importante que se tenga en cuenta al momento de querer externalizar, porque es algo que, como digo, muchas veces nos ha pasado de tener reuniones y no tener un foco claro de qué es lo que se requiere. O mismo también de pactar qué tipos de control o qué puntos de control vamos a tener. Algo quizás tan sencillo como decir, vamos a tener una reunión mensual o vamos a tener una reunión semanal, bimensual o trimestral, ¿sí? Eso es súper importante también para poder delimitar en la relación que se tiene que generar en la terciarización, ¿verdad? 100% Gonzalo. Es lo que vemos. La atención eh, tiene que ser una parte del proceso integral, ¿no? O sea, digamos que en la relación es un básico que muchas veces se olvida, ¿no? Entonces, la externalización se puede volver un punto de dolor en vez de un punto de aliviamiento, que es lo que estamos buscando en general cuando buscamos un proceso de tercerización. Dentro de lo que viene a ser las ventajas y desventajas, por este lado quiero darle el micrófono principal a Gonzalo, que como nuestro experto de WFM también, los costos los tiene siempre a mano y le dejo a él este lado. Yo solo voy a incluir ciertos detalles al final donde podamos ver un poquito cómo sería un modelo híbrido. Perfecto. Bueno, gracias, Fran. Ahí paso y empecemos quizás por uno de los puntos más importantes que es respecto al costo, ¿verdad? Que todos lo vemos. Si vemos el cuadro de izquierda a derecha, va aumentando, digamos, ese costo. Como mencionábamos anteriormente, en lo que es la modalidad de offshore, que viene a ser, obviamente, con una distancia mucho más larga o grande que en el nearshore, saliendo quizás hasta de zonas o de regiones dentro de lo que es la casa matriz, ¿sí? De la casa del cliente, vemos que el costo disminuye, ¿sí? Esto, bueno, ¿por qué? Porque directamente quizás ya se necesita que el contacto sea remoto, ¿sí? Hay muchas zonas, como saben, que de repente tienen exención de impuestos también para empresas o por inversiones. Entonces, eso también colabora y ayuda a lo que es la baja de costos operativos, ¿sí? Además de lo que veníamos hablando anteriormente, que es un punto no menor, y es que se trasladan quizás aquellas improductividades que se realizan, bueno, quizás en una operativa in-house, eh, al BPO directamente. Y cuando hablo de improductividades, no digo de que la gente sea improductiva porque quiere o porque sí, eso quiero aclararlo, sino que es directamente aquellos tiempos, por ejemplo, como los breaks o los lunch que se tienen que dar, se tienen que asignar por ley, ¿no? En los países bueno, que trabajamos, y ese costo muchas veces se traslada al BPO y el cliente solo se queda con lo que es el costo productivo de la hora, ¿sí? Se queda solo con lo que, bueno, se atendió, digamos, realmente, y no con ese lunch, no con ese tiempo de descanso quizás de pausa activa, como decía anteriormente, las vacaciones, todo eso se tiene en cuenta también al ser las evaluaciones, bueno, cargas sociales también, sí, eso también tenemos que incluirlo dentro de lo que es la parte de costo, ¿verdad? En cuanto a lo que es la parte horaria o la disponibilidad de comunicación, y volviendo un poco también a eso de que no hay un modelo específico mejor que otro, creo que en cierto punto se complementan y dependiendo también, digo, de lo que es el tipo de negocio que se tenga. Em, Creo que si se necesita tener una operativa 24/7, se necesita de repente gente bilingüe, trilingüe, ¿sí? Que hable más de un idioma. El mejor modelo en esto es el offshore, debido a que no se, con respecto a los horarios, particularmente los turnos, no se cansa o no se agota tanto quizás al colaborador con turnos en la madrugada, por ejemplo, o en la noche, pudiendo tenerlos en otro uso horario y que trabaje en un horario de oficina, por así decirlo, ¿sí?
de 9 a 18 y de repente por diferencias horarias, por 5 o 6 horas, está atendiendo de repente en lo que es la noche o madrugada de esos clientes que se atienden y termina siendo un buen match entre lo que es la vida personal y la vida laboral también para el colaborador. Entonces, creo que está bueno poder verlo también desde el punto de vista no solo de lo que es la empresa, que sí que beneficia y ayuda en costos, sino que también desde un punto de vista operativo y de la gente, ¿sí? Que en definitiva las empresas las hacen las personas y creo que todo director o gerente de empresa quiere que sus empleados estén bien, ¿sí? Entonces, eso creo que también es súper importante. En cuanto a lo que se habla de barreras culturales, sí podemos tener de repente una complejidad mayor, ¿sí? Sobre todo en cuanto a, depende de dónde esté radicado el cliente, pero si tenemos un cliente, por ejemplo, en América del Norte y vamos a de repente a abrir un centro offshore en lo que es Asia, seguramente tengamos una barrera muy grande, pero también eso creo que no termina siendo una limitante real, sinceramente, y esto desde mi perspectiva, punto de vista, y hasta les diré de alguna vida pasada en anteriores trabajos, en las cuales he trabajado con varias regiones o varias personas de diferentes lugares y cuando la cultura de la compañía es eh, con valores fuertes, con valores que realmente se inculquen en el día a día y se vean, creo que las barreras se van derrumbando. Y eso es, ahí me lleva a otro punto también a hablar y respecto a lo que es la gestión del BPO, ¿verdad? Que quizás es un desafío muy grande mantener lo que es la cultura de la compañía para la que se está trabajando y la cultura interna del BPO, que creo que eso son dos cosas totalmente diferentes y que realmente nosotros con nuestros clientes estamos súper alineados y tenemos diferentes sesiones con ellos para poder machear en lo que ellos necesitan de la gente que se está contratando para atender esas campañas. Eso también es súper importante tenerlo en cuenta. Y por eso digo que si bien en la slide, y es algo que lo van a ver por ahí, el tema de las barreras culturales en el offshore es alto, sinceramente yo creo que por lo menos nuestra realidad hoy de Extendo no lo es, porque podemos machear esos dos mundos. En cuanto al control y supervisión, creo que la pandemia también nos ayudó mucho a todos a poder entender de que se puede trabajar desde casa y que no vamos a estar de repente paseando al perro o haciendo otras tareas que no son relativas al trabajo, ¿verdad? Sí, por diferencias horarias de la casa matriz, yo creo que se pueden perder algunas comunicaciones o no llegar a tiempo o no llegar en el tiempo que se necesita, pero estrictamente lo que es control y supervisión para lo que es un offshore, no lo veo como tampoco tanta complejidad y más en el día de hoy que estamos comunicados, fíjense que estamos quizás en dos, tres lugares al mismo tiempo, nosotros solos acá que estamos, más la audiencia que nos está viendo, y nos están viendo quizás de todas partes del mundo a través de una computadora, ¿verdad? A través de una cámara. Y eso en realidad la tecnología ayuda mucho y la confianza en el colaborador se potencia cuando se deja ese micromanagement, como digo, que quizás nos explicó que la pandemia de que no íbamos a ser menos improductivos o no íbamos a trabajar menos por estar en nuestras casas sentados, ¿sí? Y eso Extendo también, como al principio hablábamos con 22 años de trayectoria, eso Extendo lo entendió mucho antes de la pandemia eh, y es un modelo que funciona, está aceitado y fluye en conjunto con las necesidades de cada uno de nuestros clientes, ¿no? En cuanto, bueno, a algunos ejemplos, quizás para poder ir mencionando de lo que es y aterrizarlo, ¿verdad? Tenemos aquellas operaciones, como decía, de 24/7, quizás sí necesitan un offshore, quizás es hasta conveniente. Eh, por ejemplo, e-commerce de gran escalabilidad, ¿sí? Aerolíneas, por ejemplo, también son buenas, creo, para eso. En cuanto al nearshore, el equilibrio, como decimos ahí, entre el coste y la proximidad cultural
creo que es lo mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros nos trasladamos a Argentina, Uruguay, ¿sí? Sabemos que, bueno, la cultura quizás no difiere tanto, entonces no vamos a tener eh, tantos ruidos o tantos problemas quizás al poder comunicarnos o mismo por el uso horario y los costos se pueden ver afectados en un mínimo porcentaje, pero puede haber alguna diferencia, ¿sí? Y después, sí, lo que nosotros también vemos o recomendamos, y vuelvo a esto, que es entender realmente el tipo de negocio que nosotros tenemos, son aquellas, para el in-house, ¿no? Aquellas operaciones que son sensibles, ¿no? Como por ejemplo, temas, bueno, mesas financieras o bancarias, temas de transacciones, de que se tienen que de repente ejecutar pagos, ¿sí? Eso nosotros siempre, obviamente, por más que va en contra de nuestro propio negocio, quizás recomendamos que se haga in-house, que no significa, igualmente, y esto es algo que voy a introducir que quizás no está en la slide, pero no significa que una parte del in-house no se pueda terciarizar, ¿sí? Y eso también es importante. Tenemos experiencias de que la empresa de repente comenzó 100% in-house y fue terciarizando de a poco determinadas actividades para ellos poder encargarse quizás desde un rol más estratégico y no tanto de lo que es la operativa, ¿verdad? Entonces, es súper importante también tener en cuenta eso de que creemos que todo se puede terciarizar realmente y dependiendo obviamente de las necesidades de cada uno. Genial, Gonzalo. Por ahí nos están entrando unas preguntitas y esta te la quiero angular directamente a ti. Javier nos pregunta que qué prácticas recomendamos para asegurar la calidad del servicio cuando el talento está 100% en remoto. Y te lo quiero dejar a ti justamente porque sé que la calidad es tu punto de estrella dentro de las operaciones y bueno, ahí te dejo la pregunta de Javier. Perfecto. Gracias, Javier. Bueno, bienvenido. Em, Voy a ir quizás con una máxima que hemos escuchado varios, ¿no? No se mejora aquello que no se controla, ¿sí? Empezando por ahí. Y sigo con que realmente creo que la confianza en los colaboradores, tener un proceso diseñado y un enfoque claro, alineado con determinadas normas como nos pueden ayudar, como tenemos por ejemplo la norma COPC, es lo que te va a garantizar realmente tener una buena eficiencia, ¿sí? Dentro de lo que es la operativa. Si lo traslado, por ejemplo, a lo que son métricas de satisfacción, hay, hay que tener en cuenta diferentes factores, obviamente, como puede ser la cantidad de personas que tenemos atendiendo en base al volumen de contactos que nos van ingresando, porque obviamente se va desgastando también la espera del usuario y puede eso repercutir en lo que es la satisfacción, los tiempos de ayuda que tenemos y más cosas, ¿verdad? Pero en conclusión, siempre que tengamos una medición para esa métrica y que entendamos cómo se correlaciona con el resto, sí, esto hablándolo un poquito, como digo, más operativo y técnico, em, cuando encontremos esa correlación y sepamos el punto de control que tengamos que tener con nuestros colaboradores, creo que la experiencia no se va a ver bajo ningún concepto afectada, ¿sí? Lo importante, y esto lo recalco, es medir para poder mejorar, sin lugar a duda, y además tener un proceso estandarizado con un enfoque claro de trabajo porque ni siquiera teniendo a tus colaboradores in-house, si no tenés un enfoque o un faro claro en tu operativa, tampoco vas a lograr que tengan una eficiencia adecuada. Por ahí, aprovechando, Gonza, también nos entra una preguntita de Ana que me parece muy interesante desde el punto de vista de Workforce Management, que nos pregunta en realidad qué tan preparado debe estar un BPO para asegurar continuidad en caso de alta rotación o ausencias, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, festivos, huelgas, demás problemas que puedan surgir en la operativa diaria. Bien, buena pregunta. Es por ahí un punto de dolor de varias empresas desde el punto de vista de Workforce y ahí voy a ir un poquito más también a lo que es la planificación, ¿sí? Yo creo que obviamente hay imponderables en la vida, pero hay determinados issues, por
así decirlo, operativos que se pueden controlar o hasta proyectar. Dependiendo del mercado y conociendo lo que es el cliente, por ejemplo, y lo voy a llevar al lado de algún festivo, ¿sí? Yo sé que dependiendo del negocio, pero un festivo me puede traer más volumen de contacto. El cliente obviamente eso lo sabe, pero yo como BPO y como partner de ese BPO tengo que estar quizás hasta dos pasos adelante del cliente y entender cómo eso puede llegar a repercutir en su operativo y qué es lo que yo puedo aportar para ese cliente, ¿sí? Cuando el BPO es único, la responsabilidad va a caer 100% en él. Ahora, hay empresas también que manejan multiplicidad de BPOs y eso quizás ahí también es un poquito más complejo para el BPO de poder abordar por el tema de que el cliente es quien tiene que redistribuir quizás aquellos recursos dentro de la planificación para cada BPO, ¿sí? Pero no me quiero adentrar mucho en ese tema, pero respondiendo un poquitito más lo que comentabas o lo que preguntabas, eh, creo que una buena proyección y una buena planificación con el acompañamiento del cliente, no es que puedas a veces solucionar todo, pero sí gran parte del problema que le puedes llegar a tener. Y desde el aspecto de workforce, eso es algo que se realiza, se tiene que realizar en la gestión diaria, ¿sí? Son los tres pilares quizás fundamentales que tenemos en workforce, es planificación, perdón, programación y lo que es la estructura del real time, que es el último punto de control que tenemos. Y cuando tenemos una proyección de, por ejemplo, temas de festivos que te comentaba y se puede hacer de repente alguna regresión lineal, o sea, con métodos estadísticos y poder entender cómo afectó el último festivo el mercado o ese país o ese cliente. Cuando tenés una proyección de ausentismo no programado, cuando tenés ya la planificación de lo que son aquellos ausentismos programados, porque tenés de repente licencias, vacaciones, ¿verdad? Eso te va a ayudar a acercarte cada vez más al nivel óptimo y, y poder tener los recursos necesarios para poder ayudar al cliente a sobrellevar esa ola, ¿verdad? Sí. Vamos a responder esta última pregunta ahora que entró de Camilo, antes de pasar al siguiente slide, y al final de la presentación ya respondemos todas las demás dudas que puedan surgir. Pero Camilo nos pregunta que qué se debe considerar para decidir entre un modelo u otro. Y esa es Bien, la pregunta del millón, Camilo. Acá tanto Gonzalo como yo te vamos a dar incluso perspectivas diferentes para que entiendas la complejidad que puede llegar a tener el proceso, ¿no? De ahí, como hablaba Gonzalo antes, la importancia de la comunicación y la información que recabamos durante todas las reuniones iniciales, ¿no? Desde mi punto de vista de crecimiento de empresa, te puedo decir que el primer punto a considerar para elegir un modelo es qué buscas al final de la meta, ¿no? Estás buscando una reducción de costos operativos, estás buscando más flexibilidad para crecer con menos margen de diferencia horaria, por ejemplo. Estás buscando tener una operación que esté más cerca tuya y puedas, por ejemplo, viajar a verla sin problema, o son cosas que no te importan y simplemente buscas reducir costos y escalar lo más rápido que puedas. Yo diría que lo más importante es la meta final, ¿no? ¿Qué estamos buscando con la tercerización? Dependiendo de eso, se recomendaría un modelo u otro, desde mi punto de vista de crecimiento. Desde el punto de vista puramente operacional, estoy seguro que Gonzalo tiene otro punto de vista que yo. la verdad que coincido ahí al 100%. Desde el punto de vista operacional, estricta y puro y duro, como comentaba anteriormente, primero es conocer el negocio, qué tipo de negocio es el que están manejando para poder realmente desarrollar o entender qué modelo es el que más se acerca a a las necesidades, que en definitiva volvemos a eso, ¿verdad? Son las necesidades o las ganas de escalar en el mercado que puedan llegar a tener cada uno de los clientes, ¿sí? Y algo muy importante también es cuando yo hablaba del involucramiento del BPO, a veces obviamente hay determinadas fuerzas internas que renegamos, como a veces nos pasa, que reniegan los clientes de ceder el control, entre muchas comillas, al BPO. Eso también creo que tiene que estar claro y se tiene que realmente entender como un socio estratégico que está ayudando y atado a lo que decía Francisco, ¿verdad?
está ayudando a poder llegar a una meta o cuál es el objetivo que tienen, no otra cosa, y convertirse realmente en socios en ese camino, ¿verdad? Em, ese nivel de involucramiento creo que importa mucho conocerlo y saberlo no solo para lo que son los aspectos operativos, sino que también para poder determinar qué nivel de, digamos, de externalización querés tener, ¿sí? Porque si vos también querés tener un involucramiento bajo, quizás, y como decía Francisco, querés poder conocer las oficinas de tu socio, y bueno, quizás te conviene más un nearshore que te queda dentro de la misma zona y va a ser más fácil de poder trasladarte, viajar, conocer, poder intercambiar diferentes instancias con el socio. Ahora, si ese nivel de involucramiento que de repente querés en tu negocio para el video también puede ser desde un punto de vista eh, de que te atiendan, digamos, solo los contactos, que sea puro gestión, por así decirlo, y bueno, quizás no tengas esas necesidades de cercanía, ¿sí? Y volviendo al punto de vista de que también depende mucho del tipo de negocio que se atiende, ¿sí? Hay ejemplos muy buenos, como digo, que podemos traer, que son las operativas 24/7, ¿no? Imagínense, como decía antes, todo lo que es aerolíneas, lo que necesita un soporte 24/7, eso este, por lo general es en offshore. También ahí me gustaría conocer la voz de María Elisa respecto a ese tema, que cuáles de repente son los ejemplos que ellos han vivido dentro de la asociación. Bueno, yo aparte te contesto aquí brevemente porque tampoco es que tengamos una experiencia cuantitativa, más bien cualitativa, de determinados asociados que sí que sabemos que efectivamente 24/7 es una de las principales razones para buscar un offshore. Pero también tengo un par de preguntas que luego, si me permitís, aprovecho la confianza y me adelanto a otras que puedan ir surgiendo. Efectivamente, yo es que creo que habéis tocado los puntos operativos más importantes, operativos y de costes, y habéis dado los ejemplos en grandes líneas y en grandes sectores. Quizás sean las empresas grandes, estamos hablando pues de grandes aerolíneas, de grandes empresas de utilities, telcos, pues son las que están, banca, son las que están aprovechando todas estas oportunidades también porque tienen servicios muy diferentes dentro de la propia empresa, casuísticas muy diferentes, con lo cual pueden hacer modelos distintos para cada una de esas casuísticas. Entonces el modelo híbrido del que vosotros hablabais, pues es el que más se adapta sobre todo a las grandes operaciones. Y como decía, me gustaría hacer en este punto un par de preguntas, uno enfocado a la parte de empresas, a la parte más de offshore. Nosotros desde España quizá pues tengamos la tendencia a pensar en offshore como un ente único. Offshore es, nos vamos a Latinoamérica o Hispanoamérica y según el proveedor con el que hables, pues un proveedor a lo mejor tiene una plataforma en Perú y te planteas Perú, otro proveedor la tiene en Colombia, te planteas Colombia o tiene dos plataformas. Pero sí me gustaría que vosotros, que tenéis una visión muy, muy amplia de países, de diferentes países dentro de Hispanoamérica, nos podáis decir qué elementos diferenciadores hay o cuáles son los grandes grupos de elementos diferenciadores que hay entre los distintos países, para que esto no sea tan sencillo como offshore o nearshore, sino que dentro del offshore, evidentemente, elegir dónde también es un tema que entiendo que puede ser complicado. Bien, arranco ahí con algo y creo que una de las principales diferencias sobre todo que hay, y en Latinoamérica que lo conocemos bastante, es el tema de los costos, ¿sí? No es lo mismo abrir un centro quizás en Perú, Colombia, que abrirlo en Argentina o Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Los costos van a ir diferenciándose realmente. Otra cosa que hay que tener en cuenta es como la parte más de compliance, ¿sí? O lo que es todo términos legales de qué se requiere para poder contratar, o sea, liso y llanamente, qué se requiere para poder contratar a las personas, qué se requiere para poder abrir una empresa, una persona jurídica, ¿sí? Qué se requiere para poder de repente estar contratando, ¿sí? Eso es lo que en principio quizás o la máxima que estaría
diferenciándose en lo que es entre abrir un centro o una operación en un lugar o en otro. Y desde el punto de vista del modelo híbrido que planteabais y que habéis cubierto perfectamente toda la parte de los beneficios o de los grandes temas a considerar, operativos, de coste, etcétera, yo creo que hay un otro aspecto que me parece que no se ha tocado y que me parece muy importante, y es que al tener ese modelo híbrido, se puede aprovechar muy bien la parte de conocimiento dentro de esa operación nearby, la parte de conocimiento de las diferencias culturales, contextuales, legislativas, tener ese conocimiento como empresa, como empresa proveedora, de todo lo que está pasando en el país en el que se está prestando la operación y poder trasladarlo a las operaciones que se están haciendo desde offshore. Yo no sé si vosotros estáis como grupo, y no solo pienso en operaciones españolas, pienso en una operación mexicana que se esté dando desde Uruguay, me lo invento. Si estáis teniendo en cuenta todo este tipo de conocimiento que se puede trasladar al offshore y si tenéis alguna recomendación para dar pues a los que nos estén escuchando. Sí, Buena pregunta. nosotros por acá, María Luisa, somos una empresa que nos encanta aprender de nosotros mismos, ¿no? Vemos que los conocimientos que adquirimos en mercados secundarios y terciarios, sobre todo en operaciones offshore, se trabaja mucho lo que es la eficacia operacional, ¿no? Estamos buscando la forma de atajar las curvas. Para el que le guste el rally, estamos buscando el mejor copiloto, ¿no? Entonces, constantemente hacemos evaluaciones de nuestras operaciones que podemos implementar a gran escala. Vemos que el modelo offshore tiene muchas ventajas que dentro de lo que viene a ser la planificación local se pueden llevar a un modelo nearshore también, o incluso ofrecérselo al cliente como parte de un paquete de mejora in-house. Es una mejora de procesos continua que nos ayuda a seguir creciendo, ¿no? Es la evaluación constante de los procesos y, sobre todo, implementar lo que vemos que funciona. También somos una empresa que a veces prueba cosas que no salen como esperábamos, ¿no? Pero se aprende de lo positivo y lo negativo. Y el offshore es un muy buen sitio para poder experimentar ciertos puntos que quieras probar a un costo más reducido, por ejemplo, ¿no? Sea líneas de negocio nuevas, sean pequeños experimentos operacionales de RPA o cualquier introducción de un software nuevo, ¿no? Va a tener un impacto mayor para la empresa si lo intenta desde un punto de vista offshore. Aparte, quiero que Gonza dé su punto de vista por aquí también, pero en reducidas cuentas de un modelo de crecimiento, eso es lo que vemos. Todo se puede ir haciendo un refeeding, ¿no? Y sacar las mejores conclusiones que podemos de los modelos más económicos e incluirlas en los modelos que tienen un costo un poquito más elevado operacional, ¿no? Para encontrar un balance. 100% de acuerdo. Y ahí, por ejemplo, también ya llevándolo un poquito a la parte de Workforce, ¿no? Desde nuestra experiencia, hay por determinadas franjas horarias o mismo limitaciones que a veces hay por leyes laborales, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En algunos países se entiende como part-time aquellas personas que trabajan 36 horas a la semana y en otros países quizás son 42 horas. Entonces, hay una diferencia ahí lo que es el negocio y vamos conjugando, como quien dice, y armando el puzzle, de repente que parte de la operación esté ubicada en determinado país y de backup quede otra parte de la operación en otro diferente. Y eso también a nosotros nos va ayudando a poder identificar primero la potencialidad de cada uno de los mercados que tenemos, de los colaboradores que tenemos en cada uno de los mercados, y obviamente que nos enriquece porque eh, también vienen quizás muchos con experiencias previas, entonces ya conocen ese mismo país en el que estuvieron trabajando o quizás hasta ya trabajaron para otras empresas de afuera. Entonces, todo eso va nutriendo, creo, al negocio y es una retroalimentación continua, ¿no? O sea, es el vivo ejemplo de lo que es el ciclo de mejora continua en su máximo esplendor, por así decirlo. Genial, gracias.
Vamos a seguir entonces al siguiente slide por aquí, que nos quedamos en las Perfecto. ventajas y Sí, sí. desventajas. Es que es lo que más te atrapa también, ¿verdad? Em, bueno, estos temas ya lo estuvimos tocando ahí también con las preguntas que fueron surgiendo en el chat. A modo de resumen, igualmente, siempre entender y evaluar los costos, ¿sí? Que primero que quieren tener como clientes, vamos a hablarlo realmente así, porque en definitiva el mundo muchas veces entiende de dinero. Entonces, ¿qué costos quieren tener como clientes? Dependiendo de eso es cómo se va a ir ajustando también la modalidad de, de terciarización o externalización. ¿Qué tipo de negocio realmente es el que tenemos? Y si es un negocio muy especializado, que tiene quizás procesos muy complejos, ¿sí? Quizás es mejor una opción u otra, ¿sí? O lo mismo que hablábamos, si requieren de determinada cercanía de la casa matriz, ¿sí? No sé, por de repente temas de entrenamientos que surjan o lo que sea a nivel operativo, creo que es importante conocerlo, ¿sí? Otro punto, y es el tema del control operativo o este involucramiento que se quiere que tenga el BPO dentro de la organización, ¿sí? Es súper importante. Y como último punto, que era lo que también hablábamos ahora un poco más de último, que son aquellos riesgos que queremos correr como empresa o como clientes al momento de tener colaboradores a cargo, o mismo, no solo por el tema de las cargas sociales o por temas de lo que hablábamos anteriormente, como ausentismos no programados toda esa parte, sino llevándolo desde el punto de vista de una incidencia masiva que puede ocurrir en el país. Como decíamos anteriormente, hace poco hubo un apagón masivo en España, se puede caer, no sé, una línea de telefónica entera y se queda medio país sin internet y esos colaboradores o esa empresa no puede gestionar, ¿sí? Entonces, creo que también al momento de diversificar, y por eso también es importante muchas veces externalizar, ¿no? Cuando tenemos una operación masiva, al momento de diversificar lo que son nuestros recursos, terminamos quizás ganando en tranquilidad sobre todo, ¿verdad? Y después toda la parte de compliance, a ver, temas de recursos humanos, reclutamiento, todo eso el cliente no tendría que estar involucrado o podría realmente sí estarlo por medio de una estructura, pero no que realice las entrevistas, que haga el proceso de selección, etcétera, etcétera. Y ahí capaz que me lleva también al punto anterior, ¿no? Por eso digo que también es muy importante qué tipo de involucramiento quieren tener ustedes con su BPO, ¿sí? Nosotros tenemos la experiencia de ir transicionando hasta con una misma empresa en diferentes niveles de involucramiento. Al principio quizás era un involucramiento menor, que era quizás desde el punto de vista de gestión, y hoy ya estamos en un punto de vista, me animo a decir que en algunas líneas, rozando lo que es aquella colaboración estratégica, ¿sí? Pero eso también, y trayendo ese ejemplo claro, se nos dio, creo, en base a la confianza que depositó el cliente en nosotros desde un primer momento y también nos llevó a ir mutando con los años y cambiando, ¿sí? Hace más de 5 o 6 años que trabajamos con ese cliente, entonces ya somos más que conocidos y la realidad es que el nivel de involucramiento también puede ir variando. Y con esto también quiero decir que no tengan por ahí miedo a empezar con un involucramiento de gestión pura y dura o básico, porque a lo largo del tiempo pueden requerir otras cosas y pueden llegar a que se necesite que el BPO también esté en un punto de control estratégico o quizás un control de mejora continua que es enfocado directamente a los procesos, que tenga de repente hasta terciarizar, ¿por qué no? Lo que es entrenamientos y la parte de quality assurance, la parte de calidad, ¿sí? Y todo eso se puede ir, creo que, conversando y aceitando esto cuando se tiene claro, obviamente, el nivel de involucramiento, el tipo de negocio y el enfoque de trabajo que se quiera tener desde el punto de vista operativo. Y justo con eso llegamos al fin de la presentación como tal que teníamos preparada por aquí y nos deja justo con lo que habíamos planeado, ¿no? Los últimos 10 minutitos para ruegos y preguntas que puedan haber surgido después de hablar de lo que a todos nos encanta tanto, que es el compliance, ¿no?
Entonces, cualquier cosita que tengan, estamos por aquí para resolver cualquier duda que puedan tener. Si me permitís una pregunta muy operativa, no sé si tenéis calculado lo que supone el coste oculto de tener una operación offshore. Me refiero a viajes, auditorías, formación, etcétera. ¿Suponéis que sabéis más o menos qué porcentaje puede ser? ¿Lo tenéis calculado? Digamos que va a depender mucho del país, ¿no? Por ejemplo, los costos ocultos, por así decirlo, de un servicio offshore, podemos decir que están en torno a un 10% con visitas frecuentes al país del costo total de la operación, ¿no? O sea, si por ejemplo tercerizamos hacia Perú y queremos ir de Madrid a Perú una vez al trimestre, el diferencial más alto van a ser los billetes de avión, es la parte más cara. Viajar a Sudamérica es carísimo y por ese lado es el costo oculto más grande, hacer las inspecciones de site. Términos de formación y demás, los costos en un servicio offshore son muy bajos por norma general, entonces no arañan tanto. De ahí que lleguemos al número de un 10, un 15%, siendo muy pesimistas, de la facturación total con SBPO. Es lo que tenemos identificado. Genial. En cuanto al entrenamiento, desde el punto de vista también operativo, la tecnología obviamente nos ayudó muchísimo y hay dos modalidades que se pueden llegar a presentar y una que es el train the trainers, ¿sí? Que es básicamente, por ejemplo, que el cliente entrene al entrenador del VPO para poder custodiar la información o muchas veces se hace lo que es el entrenamiento como está a cargo del cliente 100%, que se entrene directamente a los asesores del VPO. ¿Sí? Entonces, en esas modalidades, sí, y realmente o sea, a mi criterio, la más eficiente es realizar el train the trainers porque ya te queda esa persona experta para poder seguir creciendo dentro de lo que es el negocio, dentro de lo que es la operación. Y además todo eso obviamente se puede hacer remoto, se puede hacer por Teams, Google Meets, por todas las diferentes plataformas, sin la necesidad de tener que viajar, ¿sí? Al lugar. Vuelvo a esto, creo que la pandemia y todo lo que fue realmente el- la tecnología de ir acostumbrándonos, de poder ir trabajando con diferentes plataformas, eh, ha facilitado muchísimo, muchísimo. Genial. Gracias. Ok, le voy a responder a Edna. Es una pregunta súper interesante e importante. Em, Nosotros utilizamos, primero, tenemos herramientas que compartimos con el cliente, por ejemplo, para todo lo que es la parte del real time, ¿sí? Entonces, desde el lado de lo que es el monitoreo del real time, porque como dije anteriormente, ¿no? Workforce tiene esos tres grandes pilares, aquella programación, planificación y real time. Em, entonces, como herramienta utilizamos las propias del cliente. Obviamente tenemos nosotros internos también de control de jornada, ¿no? De determinados controles, por ejemplo, de ingreso o de salida, o cuando se marca de repente un descanso, que tienen de repente que los chicos están marcándose quizás en dos sistemas al mismo tiempo, porque obviamente no se hablan porque son independientes. Eso es desde el punto de vista del real time. Con respecto a lo que es la planificación directamente, y acá sinceramente voy a decir una marca, pero es el confiable Excel, con una muy buena macro de programación que tenga en consideración todos aquellos issues operativos que pueden llegar a surgir. Es realmente para mí lo más eficiente, o por lo menos que he visto. Hay muchas plataformas, ¿sí? Se nos han presentado también muchas posibilidades quizás de poder contratar hasta determinadas empresas que hicieron demos, pero eso no llega realmente a satisfacer la necesidad de un equipo de workforce bien programado, ¿sí? Em, tenemos, y más dependiendo de la operativa, ¿no? Pero la operativa que nosotros tenemos de repente dos picos de gestión, entonces cuando están al mediodía y sobre la noche, entonces eso requiere de determinada flexibilidad y cintura
para poder estar programando. Y esa flexibilidad, sinceramente, para mí te lo puede dar nada más que la mano de un ser humano por ahora. No lo puede hacer ninguna inteligencia artificial. Esa sensibilidad no la tiene de repente ningún sistema estricto de workforce. Este, sí, soy consciente de que los sistemas o las herramientas son muy buenas para quizás cargar información, poder tener datos históricos, poder generar reportería y hacer el grueso de una programación, pero en la operativa muchas veces surgen imponderables que se necesita de aquella manualidad y sobre todo estar a la orden de la flexibilidad. Yo siempre digo lo mismo, para mí la mano del scheduler o del programador es como alguien que dibuja o que pinta esa adhesión al requerido este, y, y eso por ahora sinceramente no conozco algo mejor que una macro en Excel. Bueno, como pueden ver, a Gonza Excel le encanta. Desde el punto de vista un poquito más legislativo, en ciertos mercados y ciertos modelos de negocio, sí es verdad que tenemos a disposición nuestras herramientas conocidas como Bossware, que son de monitoreo activo de agentes. Es el famoso tracker que te saca capturas de pantalla cada X minutos viendo qué está haciendo la gente, por ejemplo. Y eso depende un poquito de la línea de negocio, ¿no? No es algo que todos nuestros clientes tengan, no les hace falta, pero por ejemplo, dentro de ciertos sectores donde hay mucho compliance, sí se pide este tipo de herramienta y es algo que podemos llegar a usar. No es algo que solemos hacer porque trabajamos más la confianza directa, pero si hay un requisito, tenemos a nuestra disposición herramientas de monitoreo muy activo también. Camilo, qué buena pregunta esa y la verdad no te la puedo responder porque te voy a hacer otras preguntas y eso es, por eso digo que también depende de las necesidades de cada uno, ¿verdad? Pero una de las cosas que sí tenés que tener en cuenta es, primero, si tu equipo está realizando algún tipo de tarea repetitiva o que se puede de repente estar delegando, ¿sí? Creo que eso es una de las primeras preguntas que a veces también salen en determinadas entrevistas con clientes o que nos dicen, nada, creo que esto este, podría delegarlo porque de repente una atención de primera línea me puedo enfocar en lo que es un skill un poquito más específico con mi equipo in-house y ustedes se puedan encargar de esto. Entonces, primero que nada eso. Lo otro, creo que también es importante, es este desvío de la atención del equipo, si realmente están enfocados en lo que es lo estratégico o es más operativo. ¿Sí? Muchas veces, para poder tomar esa decisión y poder seguir creciendo en los mercados que tenemos hoy en día, realmente tenemos que tomar decisiones más estratégicas y no tanto desde el punto de vista de la gestión o de lo que se conoce a nivel operativo. Y eso, realizarte esa pregunta, y depende obviamente de la respuesta, creo que te va a ayudar y te va a guiar mucho en este tema. Y lo otro, y vuelvo, creo que para poder responder a alguna de estas, es necesario también tener métricas, y vuelvo a eso de que lo que no se mide no se mejora. Entonces, si vos necesitas un salto de calidad en tus métricas y con tu equipo no lo estás logrando, quizás una buena opción también es poder mirar un poco más allá y entender si hay alguien que sea especialista en ese tema y que realmente lo pueda absorber. Porque también si hay una particularidad dentro de, a ver, las empresas también lo tienen obviamente, pero dentro del BPO es que cada uno también es especialista en el tema en el que está. ¿Sí? En las empresas, sin lugar a duda que los hay, no digo que no, este, pero en definitiva, al ver muchas otras organizaciones, tener de repente un modelo offshore, como podemos llegar a tener nosotros, que trabajamos con múltiples perfiles de empresa, desde empresas financieras hasta empresas de e-commerce, nos da quizás una visión un poquito más amplia y estratégica para poder ayudar a cada uno de esos, de sus empresas, ¿verdad? Sí, por acá, sumando a lo que dice Gonza, es simplemente un punto de vista un poquito más filosófico, pero en teoría cualquier cosa es tercerizable menos el propietario de la empresa. Entonces, no existe un proceso que esté sobreinternalizado, por así decirlo,
sino es, me conviene tercerizar este proceso. Y ahí, como dice Gonza, hay que medir un poco y normalmente, y el consejo que te doy, Camilo, es que pruebes, simplemente. Busca a alguien con quien hacer una prueba piloto de una parte que pienses que puede estar sobreinternalizada. Simplemente. De ahí vas a sacar las mejores conclusiones. Si el servicio te funciona igual, tienes una reducción de costos, está sobreinternalizado y se puede tercerizar. Pero tomando la base de que todo es tercerizable, ¿no? Entonces, es una problemática de metas, como vimos. Ver cuándo quieres llegar a qué punto y cómo. Cuando quieras, Camilo, podemos concertar una reunión y si te podemos ayudar. Bien. Por acá vamos entrando en tiempo. No les quiero robar la tarde, tampoco la mañana donde estén. Si tienen alguna otra preguntita, podemos estar unos minutos más por acá. Y si no, pues seguiremos en contacto por otras vías. Les vamos a mandar un pequeño cuestionario con feedback y no se preocupen, nada comercial. Simplemente saber un poquito cómo les ha ido la experiencia y demás. Por nuestra parte, Francisco, Fran, Gonzalo, pues muy agradecidos por todo vuestro conocimiento que lo habéis compartido de manera tan generosa. Ha sido un verdadero placer. No sé si surge en estos segundos alguna pregunta por el chat. Yo creo que se puede contestar por mail y así no entretenemos más, cumplimos bien el horario. Y lo dicho, muchas gracias por todo, muchas gracias a todos los que habéis estado siguiéndonos y nos emplazamos para seguramente después de verano otro evento en el que podamos profundizar en más cuestiones. Claro que sí, claro que sí. Nada, súper agradecido de haber estado, de haber compartido este espacio con todos ustedes.